Muy lindo, dejemos la ofrenda para más tarde e interesémonos en la palabra de Dios. Realmente los últimos tiempos sobre la tierra han comenzado. Después de llegar el año 2000 hacia acá, los tiempos de Dios para la humanidad y para la iglesia han comenzado. Y nosotros como hijos de Dios ya debería de ser el tiempo realmente de estar muy apercibidos en la presencia de Dios, como dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 3. Capítulo 3, verso 9 en adelante dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le había sido dado, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la
eternidad. Amén. Este día vamos a estar hablando acerca de la iglesia de los últimos días. Acerca de la iglesia de los últimos días. Es un hecho que habrá una serie de juicios impresionantes antes de la segunda venida. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan claramente que antes de estos juicios, Dios derramará de su Espíritu sobre la tierra en el más grande avivamiento que la tierra haya visto jamás. Podemos ver y entender en las Escrituras, amados, de lo que va a suceder sobre esta tierra. Está por suceder lo más glorioso del Evangelio sobre la tierra. La obra más gloriosa que Dios va a hacer para estos últimos días. Pero a la vez habrán muchos juicios sobre la tierra. Van a haber muchos juicios desarrollándose sobre la tierra en estos últimos días. Que la condición de lo que nosotros vemos sobre la tierra, la economía, la condición de pecado que existe, la maldad, eso será, amados hermanos, difícil que sea detenido si eso es un curso en el cual tiene que desarrollarse de acuerdo al establecido por Dios. En toda la historia que va sobre la faz de la tierra, de los 6,000 años que se han cumplido, de los cuales ya iniciamos, llevamos 12 años después de los 6,000, y a través de este tiempo que nosotros vemos, las cosas cada día han ido siendo diferentes, pero en lugar de mejorar han sido empeorando más y más. La gente se va depravando más, el mundo se va depravando cada día más, y muchas cosas en la iglesia están pasando, que hay una iglesia en medio de la iglesia que vive una vida de impío. Porque no es todo el conglomerado de los cristianos que sea la iglesia de Dios. En medio de ese conglomerado de gente que tiene Biblia, que lee, que hace muchas cosas como cristiano, en medio de ese grupo de gente está la iglesia del Señor. Usted no piense que donde haya ese gran conglomerado en todo el mundo, esa es la iglesia de Dios. No, la iglesia está en medio de ese grupo de gente que está en todo el mundo escuchando la palabra de Dios. Y Dios viene sobre
ese grupo de gente. Y va a comenzar a suceder algo muy tremendo. Lo leemos ahí en el capítulo Primera de Pedro, en el capítulo 3. El apóstol nos muestra, amados hermanos, y nos dice en el capítulo 3, verso 8 en adelante: finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué dice? Refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Estén sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor, que dice, está contra aquellos que hacen el mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad, ¿qué? A Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo en la verdad muertos en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Qué vemos en la condición de la vida de los creyentes? La palabra nos aconseja generalmente la condición de la vida que nosotros debemos de tener sobre la tierra. Nos aconseja y nos muestra la dirección que Él nos da a través de la Escritura.
Escritura. A través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros estemos preparados para lo que va a comenzar a suceder sobre la tierra. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo, el apóstol Pedro cada vez más? Que nos introducimos a leer la palabra. En el capítulo 4 de Primera de Pedro. Él nos dice, ¿ya tienen el capítulo 4? Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué nos dice? Vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatría. Estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposará sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios?
Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Pero ojo al verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? He leído así en este día porque quiero que cada uno entienda que la iglesia de los últimos días se va a ver envuelta en una de las cosas más tremendas, eventos más tremendos que van a suceder sobre la tierra, y realmente va a ser tocada la conglomeración en todo el mundo de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Es ahí donde Dios va a darse a conocer a través de aquellos que somos hijos de Dios, que sí somos la iglesia. Cuando el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Para qué será esto? ¿Será que Dios quiere que los hijos de Él sean destruidos? No. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Que de entre los hijos de Dios realmente salgan los que son verdaderos. Los que son verdaderos para Él. Porque en medio de la iglesia en forma general, nacional y mundial, hay un gran montón de personas como que se están escondiendo en medio de la iglesia. Hay un montón de personas escondiéndose, aparentando en medio de la iglesia que ellos no son la iglesia, pero que están dañando la iglesia, la cual Dios ha comprado con su sangre preciosa. ¿Cómo está esa gente? Como la parábola del trigo y la cizaña. Mientras ninguno de los dos da fruto, nadie puede identificar quién es trigo y quién es cizaña. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. Cuando cada uno da el fruto. La cizaña nunca se dobla, mas el trigo cuando comienza a dar su fruto, comienza como hierba, luego después de hierba sigue grano lleno en la espiga, y después de estar grano lleno en la espiga, el trigo pasa ¿a qué? A madurarse, y entonces se dobla de la gran carga del trigo, del fruto que ha dado. Pero la cizaña siempre queda recta, espigada.
porque lo que ellos dan es una pequeña semillita que no tiene ningún peso. Y esa es la diferencia que hay. ¿Cuándo se da cuenta de eso? Al final. Y la iglesia está entrando, ya entró y sigue cada vez más avanzando para los últimos días. Aun cuando son los momentos más gloriosos que van a haber, pero también serán los eventos más, pero más tremendos sobre la tierra, lo que van a suceder. ¿Cuándo? En el transcurso de los tiempos que nos faltan vivir sobre esta tierra. ¿Qué es lo que debemos de estar haciendo nosotros? Todo lo que ya leímos. La forma de la vida de nosotros como hijos de Dios, las actitudes tienen que cambiar. Tienen que ser diferentes. Las actitudes de cada uno de nosotros tienen que ser diferentes porque el gran día de Dios se acerca. Y cree que en el gran día de Dios nosotros, si no hay una actitud diferente hacia Dios, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a suceder? El juicio comienza ¿por dónde? Por casa. ¿Cómo estamos nosotros en casa? ¿Tenemos en orden nuestra casa? ¿Está en orden el esposo? ¿Está en orden la esposa? ¿Están en orden los hijos? ¿O cada quien anda haciendo lo que bien le parece correcto? La iglesia de los últimos días tiene un gran reto, hermanos, que será gloriosa, pero va a pasar en medio de un montón de situaciones que van a acontecer sobre esta tierra. La gloria de Dios estará en ella. Pero sobre esta tierra viene la peor oscuridad. Si cuando el Señor Jesucristo estaba muriendo en la cruz hubo una gran oscuridad en la tierra, lo que viene, hermano, de la oscuridad de las tinieblas de Satanás sobre esta tierra es algo muy, pero muy tremendo. Pero en medio de esa oscuridad va a haber alguien. Va a haber alguien que ha sido preparada de parte del Señor Jesucristo, que será igual a Él. Y esa es la iglesia gloriosa que se ha preparado para entrar en bodas con su esposo. ¿Será de la misma naturaleza? ¿Será de la misma estatura? ¿Y será de la misma
semejante a Él. Adecuada, semejante y ayuda. De la misma naturaleza, de la misma estatura, y será adecuada. ¿Por qué? Porque es Él quien se la ha preparado. Nadie más puede hacer una esposa, nadie más puede hacer una iglesia gloriosa, sino aquel que murió por ella en la cruz del Calvario. En el libro de Efesios, en el capítulo 5 y los versos 26, 27 nos dicen que fue Él. Si la iglesia ahorita todavía no es lo que debe de ser, pero será porque los recursos de Dios están dados y fueron dados en el Hijo. Leamos el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Cómo va a ser? Una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. ¿Quién es el que ha dado todo para ser una iglesia gloriosa? Sino el Señor Jesucristo. Él ha dado todo. Él ha dado todo para su iglesia. Y como Él ha dado todo, la iglesia ha salido de Él. Él dio el material para la formación de la iglesia. Entonces, amados hermanos, la iglesia tiene todos los recursos para ser gloriosa. ¿Y cuándo va a ser gloriosa? En el tiempo del Señor Jesucristo, en los últimos días. En lo más, pero en lo más horrible que va a vivir la humanidad, en esos momentos más horribles y horrendos que va a vivir la humanidad, es cuando la iglesia aparecerá. Es cuando la iglesia va a mostrar en su vida la gloria que ha sido concedida de parte de Dios a ella por medio del sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. ¿No se alegran ustedes? Yo sí estoy muy alegre por eso. Porque todos aquellos que lleguemos a ser la iglesia gloriosa, no vamos a hacer cualquier cosa, sino que nos vamos a parecer a Él. Como Él tiene la gloria, así la vamos a tener también nosotros. Y la iglesia va, hermano, va a resplandecer, hermano, va a hacer algo que las tinieblas van a desaparecer por la gloria de la iglesia mostrada,
por medio de Dios a través de la iglesia. Veamos cómo es Él. En el libro de San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Y qué dice? Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. ¿Quiénes fue que vieron la gloria? Nada más los apóstoles. La gente de más no lo vio, sino solo aquellos que fueron parte de Él y son parte de Él. Y eso es lo que va a suceder. Para los últimos días, el Señor va a aparecer. Pero ¿quiénes van a reconocer quién es? Sino aquellos que están formados como Él. Gloriosos. Verán la gloria de Él, porque ya la vieron una vez cuando Él estuvo acá, y la volverán a ver cuando Él aparezca. ¿Y qué le dice Dios a su amada? En el libro de Isaías, en los últimos capítulos de Isaías, ahí vemos en el capítulo, hermanos, de Isaías, veamos ahí 60. ¿Ya lo tiene? Y dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti
y tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Mire lo que va a suceder. En los últimos días va a ser glorioso. Va a ser glorioso. La iglesia, hermano, desde ya es como el Señor, pero ahorita no se ve. Ahorita toda esa gloria de Dios está escondida en medio de una multitud, y no se puede lograr ver. Pero viene el día, aunque parecerá ese día muy, pero muy duro, porque realmente las tinieblas van a cubrir todo el mundo. Todo el mundo. Pero entonces vendrá el que es glorioso y le dirá, ¿cómo le dirá? Levántate, 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 levántate. ¿Y qué? Y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová estará sobre ti. La gloria de Jehová estará sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová. Yo no sé, a mí hermanos, no solo me emociono, sino que realmente yo quiero eso en mi vida. Yo quiero eso en mi vida. Y sabe que si tú vives realmente para Él, mire, las naciones van a venir a ella, van a andar, van a caminar, van a buscar la luz de ella. Y sabe, todas las naciones que van a hacer, van a traer. ¿Qué van a traer? Hermano, es que mire, la iglesia, hermanos, la iglesia para los últimos días, va a ser algo pero tan maravilloso. La iglesia va a ser la más rica que va a haber en el mundo, porque su Dios es rico. Todas las riquezas de este mundo las va a recibir ¿quién? Las va a recibir la iglesia. Tú puedes ser el más pobre que existe.
aquí en la iglesia y en el mundo entero. Pero si tú vives para agradar a Dios, pero si tú vives para ser la esposa de Dios, hermanos, en los últimos días sobre esta tierra, la iglesia va a ser gloriosa. El hermano Brian Bailey, cuando nos hablaba acerca de los últimos días de la iglesia, él decía: ustedes no se imaginan la gloria de Dios sobre la tierra para los últimos días. Nosotros como iglesia debemos de prepararnos, porque habrá abundancia de todo en la iglesia. Habrá abundancia, habrá riqueza, habrá todo en la iglesia, porque la gloria de Dios se verá en ella. Y cuando la gente vea este mundo, vea la iglesia gloriosa de Dios, van a querer venir a ella, van a andar alrededor de ella, van a caminar alrededor de ella. Pero para eso Dios la preparará. ¿Qué? A través de los juicios que vienen sobre esta tierra. Las pruebas que vendrán. Viene. Hay 3 metales que se prueban con fuego. El oro, no el oro, sino el oro, la plata y el bronce. Y Dios quiere el oro nos habla de la divinidad de Dios. La plata nos habla de su salvación. Y el bronce nos habla de el bronce tiene su significado en la vida del creyente también. Y esos metales, para hacerlos puros, son metidos en los hornos. Veámoslos pues cuál es, para qué es cada uno. En el libro de Proverbios, capítulo 27. Verso 21. ¿Ya lo tiene? Dice que el crisol prueba la plata, la hornaza, el oro. Y al hombre, la boca del que lo alaba. El crisol prueba la plata, la hornaza, el oro. Y al hombre, ¿quién lo prueba?
la boca que lo alaba. Dos alabanzas hay. Alabanza que puedan hablar muy bien de ti, pero alabanza que puede hablar muy mal de ti. Así, hermanos, la condición de la vida de Dios para la iglesia en los últimos días será muy especial, pero así será. La gloria de Dios que habrá en la vida de cada hijo de Dios. Del Hijo para cada hijo de Dios. Entonces, la gloria de Dios que va a haber sobre la iglesia para los últimos días, tanto lo vemos en el capítulo 60, como también ya hemos mencionado eso muchas veces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, del verso 24, 25. Lo mismo que allá dice acá en el 60. Entonces verás y resplandecerás, dice Isaías 65. Entonces verás y resplandecerás. Se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián, de Efa, vendrán todos los de Seba, traerán, ¿qué van a traer? Oro e incienso, publicarán alabanza de Jehová. Todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Naviot te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y glorificará la casa de mi gloria. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas sus ventanas? Ciertamente a mí esperan los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios, el Santo de Israel, que te ha glorificado. Mire, será algo muy maravilloso. Pero muy, muy, muy maravilloso lo que va a suceder. Y eso es por causa de lo que Dios ha formado en la vida de cada uno de nosotros, lo que le hemos permitido a Dios que Él forme, lo que le hemos cedido a Dios, nuestra propia vida. Ahora, si Dios nos muestra a nosotros todo esto,
de lo que va a ser al final la iglesia de los últimos días. Hermanos, yo no sé si a usted le entusiasma, pero yo quiero ser parte de la iglesia de los últimos días del Señor, no de la iglesia de los santos de los últimos días, ¿verdad? Como dicen aquellos, sino de la iglesia esposa de Cristo. De la iglesia esposa de Cristo. Ahora, para que yo sea esa iglesia, fue la primera lectura que tuvimos en el libro de Segunda de Pedro, en el capítulo 3, cómo debe de ser la forma de vivir para los hijos de Dios, para la iglesia de los últimos días. Leímos desde el verso 9 en adelante de Segunda de Pedro, en el capítulo 3. Volvámoslo a leer, pues. Con esa lectura inicié. Y el Señor comienza diciéndole a todos aquellos que pareciera de que ya el Señor se tardó demasiado, ¿verdad? Algunos como cristianos ya se cansaron. Algunos como cristianos ya no les impacta nada. Algunos como cristianos les parece aburrida la iglesia, ¿verdad? Algunos como cristianos les parece algo así. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo primero, analice, ¿para qué es la tardanza del Señor? ¿Verdad que no se ha tardado el Señor porque nosotros creemos que se ha tardado? No, dice que la tardanza del Señor es para salvación, para que nadie perezca. Así que, hermano, si tú estabas pensando que qué le pasa al Señor, quizás ya se olvidó. No, el Señor no se ha olvidado, es que hay algunos que están dentro de la iglesia de Dios que no están viviendo como deberían vivir. Entonces Dios les está dando por ahí, como dicen, un chancecito, ¿verdad? Dios les está dando un chancecito para ver si se preparan. Pero no es que Él se esté tardando, no. Él tiene todo ya muy planeado y tiene su tiempo y todo para hacer todas las cosas. Entonces lo que deberíamos de nosotros al leer este versículo es de gritar, ¡gloria a Dios! Eso es lo que deberíamos de hacer. ¿Por qué? Porque les está dando mucho chance, mucha oportunidad a los que no están preparados. Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, ¿verdad? Es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
Ay, esto, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué está diciendo? Bueno, porque el versículo anterior está diciendo que Él ha dado tiempo para preparación. Él ha dado tiempo para preparación. Ay, si va a ser como ladrón en la noche, entonces eso quiere decir que nosotros debemos de estar preparados. Preparados. Eso quiere decir que nosotros debemos de estar preparados porque Él va a venir como ladrón en la noche. ¿Qué va a pasar? En los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas hasta con signos de admiración. ¿Cómo? ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurados. Esta es la forma de cómo debemos de estar viviendo ya. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los cielos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia de Dios. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él como sin mancha e irreprensible en paz. Y vuelve a decir, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incrédulos tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Pero la última versículo del capítulo, antes bien, ¿qué es lo que aconseja él? Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Tengamos pendiente que desde el verso 9 hasta el 18 está la forma de cómo debemos de caminar nosotros en estos tiempos, hermanos, que hemos comenzado a vivir. Si no vivimos
como nos enseña Dios, bueno, Dios para eso nos enseña. Dios, eso es lo que quiere. Pero si tú no quieres andar y caminar como Dios enseña, ya no es problema de Dios, sino es problema de nosotros. Que no andemos y viviendo ya los últimos tiempos. Viviendo los últimos tiempos. Ya sea que tú y yo estemos viviendo nuestros últimos tiempos, porque el Señor es el que sabe, o que estemos viviendo y lleguemos hasta los últimos momentos que va a vivir la iglesia sobre la tierra. Pero amados, debemos de estar apercibidos y preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo de Dios vendrá. Y los elementos de los cielos y todo van a caer, y todo lo que hay en esta tierra va a comenzar ¿a qué? A quemarse. No sé si vieron el día de ayer una noticia de lo que estaba pasando en Venezuela. El mero infierno se ve ahí, hermano. Una de esas refinerías de gasolina, hermano. Una refinería de gasolina incendiada. Y eso no es nada. Y el volcán allá en Ecuador, ¿de dónde sale el fuego? Del centro de la tierra. ¿Y qué es lo que hay en el centro de la tierra? El infierno. Eso está hecho no para nosotros, está hecho para el diablo y sus ángeles. Pero muchos que estuvieron en la iglesia de Dios van a ir ahí. ¿Por qué? Por no vivir como Dios ha ordenado que vivamos. ¿Quieres ponerte en pie meditando en eso? Si todavía está temprano, ¿verdad? Cierra tus ojos. A todos los que nos ven y nos verán a través del internet, espero que hayan puesto mucha atención. Y desde El Salvador les mandamos un saludo en donde quiera que nos mire, que les amamos, pero preparémonos porque el Señor va a venir. Vivamos correctamente como debe de vivir la iglesia de los últimos días para agradar a Dios, porque será gloriosa. Dios te bendiga. Hermano, cierra tus ojos y medita.